Fabio, vos te recibiste de abogado. Sin embargo, hay una cosa que te preocupa y mucho, a lo mejor también tiene que ver, porque a veces el querer separar, apenas lo dije, ¿y por qué no? Pero bueno, sigamos con la duda. Te ocupas mucho del tema ciudad y urbanístico, el tema urbanístico. ¿Por qué es eso? Ya me preocupaba cuando estudiaba Derecho. O sea, siempre, mira. Sí. Y mientras estudiaba Derecho, no tenía 100% claro que iba a ser un abogado tradicional. Tenía intereses sociales diversos, etcétera. Y un poco mi currículum se fue armando de casualidad, conociendo gente, lecturas, teniendo oportunidades. Y en ese sentido, yo ni bien me recibí de abogado y empecé a trabajar tanto en la profesión como con el espacio sociopolítico, digamos. ¿Y vos qué especialidad hacías con abogado? No, civil. Civil. Sí, un abogado común. Vulgar y silvestre. Vulgar, sí. Pero en mi actividad política me empecé a ocupar de los gobiernos locales. Y me di cuenta que ese nivel del Estado estaba como subatendido en todo sentido del término. Cuando vos decís local, estás hablando Las de la intendencia, la municipalidad. Exactamente, estaba subatendido en términos de que la producción académica era baja en relación a ellos, no había una preparación del funcionariado, todavía no la hay, y tenían a su cargo servicios públicos muy importantes, digamos, ¿no? En muchos casos garantizar el más importante de los servicios públicos, que es la calidad del espacio público, nuestra convivencialidad. Y entonces mi cabeza... Además, que está ahí pegado al vecino. Y este es un punto, ¿no? Porque hasta el año 83, como entre el Estado y la sociedad civil había un muro, digamos, la sociedad civil... plena dictadura. Claramente, la sociedad civil no accedía con sus demandas al Estado y el funcionario no tenía que legitimarse frente a los vecinos. No, porque ya estaba legitimado per se. Sí, de fuerza. El mismo. Claro. Pero ¿qué pasa? Después del 83, el ejercicio de la sociedad civil de ir al Estado a reclamar, a pedir, a sugerir, a organizarse con el Estado frente a las necesidades, empieza a encontrar lo que yo llamaría un umbral de déficit, que es querer articular con un Estado muy desjerarquizado y muy poco profesional, como son en general las municipalidades en la Argentina. Y cada vez las demandas, con toda democracia, las demandas siempre tienden a subir, y las capacidades organizacionales ahí son vitales, no solo tener los recursos, que es lo primero que dice el intendente, no tengo los recursos, sino también saber qué hacer con los recursos. Claro. Y entonces ahí empecé a pensar cosas, ¿no? Un poco primariamente. Y empecé a orientar mi formación a cómo fortalecer este nivel de gobierno antes de que en los años 90 aparezca una gran moda de los gobiernos locales en la Argentina y en el resto de América Latina, y un poco en Argentina copiando lo que estaba pasando en las ciudades españolas. Claro, sobre todo en Barcelona. Claro, mirando esas reformas urbanas de ciudades que tenían muchos déficits y que aprovechaban un gran evento como fue la Olimpiada para... ¿Vos fuiste a Barcelona? Yo fui a Barcelona a estudiar, sí, fui a Barcelona a estudiar, y un poco el urbanismo... ¿Fuiste a estudiar lo mismo? Sí. ¿Ya encaminado? Sí, ya mi maestría fue en gestión de ciudades, y el director de la maestría, que era Jordi Borja. Estaba Jordi. Claro, Jordi, que era... él era vicealcalde y era el responsable de la reforma urbana, y un poco Barcelona nos inspiraba a todos en esta idea de la descentralización, esta idea de la preferencia por el espacio público. Que es realmente una ciudad donde eso se nota, ¿eh? Se nota mucho, mucho, todo el tiempo. Hay una escuela. Sobre todo porque es una ciudad muy moderna. Sí, sobre todo la parte moderna es muy moderna, y esta idea de que del umbral de tu casa, esta inspiración un poco de la izquierda, del urbanismo de izquierda, que el umbral de tu casa hacia adentro puede haber diferencias enormes de ingreso, etcétera, como
pero que el umbral de tu casa hacia afuera, no importa en el barrio que estés, Estás bien. tenés que tener una buena iluminación, una buena accesibilidad, garantías de seguridad, etcétera, y que eso produce un resultado. Que Claro. podamos usar el espacio público de esa manera, produce un resultado de creatividad, de baja de las tensiones sociales, etcétera. Y entonces ellos, muy convencidos con esta desideratum, Visión. con este paradigma, con una diferencia muy grande, ¿Por qué? porque en América Latina tenemos, Diferencia con nosotros, por ejemplo. Si vos con ah, América Latina. con América Latina porque la estructura, ellos produjeron ese urbanismo en un momento en que la sociedad española avanzaba hacia la igualdad de ingresos, Claro. y nosotros no podemos copiar un modelo urbano en una sociedad latinoamericana que en ese momento extendía sus rasgos de desigualdad. Yo me acuerdo que en esa época Ricardo Lagos, presidiendo Chile, decía, para el 2010 Chile tiene que ser como España, por la igualdad, por achicar La la brecha. diferencia, achicar la brecha entre los que más tienen. Después, bueno, después en el camino vino el 2008, Sí, sí. y explotaron las burbujas y todo lo demás. Pero era un desiderato. Pero en Alfonso Guerra, en la década del 80, en España, con una frase que dijo, cuando nosotros dejemos el gobierno, España no la va a conocer ni la madre que la parió, una frase que Sí. ellos decían, en 25 años ser como Holanda, en materia Claro. de estructura del ingreso. Y llegaron bastante cerca Sí. en materia de estructura del ingreso. Pero la verdad es que las respuestas urbanas no son autónomas de la estructura productiva y social. Bueno, ese era el lío. Ese era el lío. Entonces y ese es un lío interesante porque a nosotros nos obliga a pensar lo urbano, también pensando en de qué viven las ciudades, Ujú. ¿no? Y cómo generamos una estructura económica competitiva para poder tener esos bienes públicos urbanos. Tienen un costo. Pareciera que no tienen un costo, pero sí lo tienen. Cuesta. Tienen un costo y entonces nosotros tenemos que pensar. Ahora, en Argentina hay una gran oportunidad. Digamos, si uno saliera por un minuto de las áreas metropolitanas y nos remontamos, vamos a Trenquelauquen o a Tandil o a Venado Tuerto o a Rafaela o a Río Cuarto. Bueno, de hecho estás nombrando... Zona núcleo, pero, claro. pero salgamos un poquito más, podemos ir a Viedma, Sí. o podemos ir a alguna de las ciudades puntanas, a San Luis Capital o a Villa Mercedes, etcétera, y tenemos ciudades que tienen problemas, pero no tienen enormes patologías urbanas irresolubles, digamos. Con un poco de asistencia técnica y con un poco de mirada, son ciudades que podrían ser un ejemplo de calidad de vida, digamos. Entonces, las áreas metropolitanas son otra agenda, digamos, de complejidad y de inversión, etcétera. Pero nosotros tenemos ciudades para salvar y creo que contribuirían al reequilibrio territorial argentino. Yo no puedo dejar de pensar en una parte tuya de tu historia muy anterior a todo esto, que es tu origen del sur, es decir, de Wilde, Sí. de la Avellaneda más al sur, La ¿no? Avellaneda industrial. Exactamente. Y de cómo tuviste una familia, la familia de tu madre, que bancó, porque vos perdiste a tu papá muy chico. No, es así, mi padre abandonó a mi madre cuando ella estaba embarazada. Yo llevo el apellido de mi padre, ellos eran casados. Y yo nunca lo vi a mi padre en 3 ocasiones nada más. O sea, ¿Ah, sí? un abandono. Y sí, me crié con la familia de mi madre en Wilde, en un barrio obrero, lleno de fábricas y talleres alrededor, como era en la época. Y fui a estudiar, hice toda mi escolaridad en la escuela pública. En el normal de Avellaneda. En el primario, en la escuela Nuestra Señora del Carmen de Wilde, y en el secundario en el normal de Avellaneda, que representaba para nosotros, para una familia de obreros de Wilde, una aspiracional, porque era un colegio de calidad. Y después, bueno, fui a la universidad. Yo fui profesor ahí. Primero estudié ahí, cuando eso todavía estaba en una casa. En la calle, al fondo de la calle de Avenida Belgrano, en la casa de un médico, la familia Benedetti. Y era una casa, una típica casa chorizo colonial, con 2 patios, el aljibe y todo lo demás, angelitos de yeso, que cada tanto se nos caía algún pedazo en la cabeza,
Y hice hasta cuarto grado ahí. Después me recibí en el normal número 5 en Barracas. Y después, ya siendo profesora, volví, pero ya era el normal. era el normal que vos conociste. Monumental, racionalista. Grande, racionalista, muy racionalista. Sí, bueno, pero no, cursé la escuela secundaria durante la dictadura. Claro. Con todo lo que esto significa. En términos de, he visto, no me lo cuenta nadie, ¿no? Yo de una familia muy poco politizada, pero he visto sacar a mis compañeras porque iban pintadas tenuemente, sacarlas del aula y ponerles el ausente, el tema del pelo, que no tuviera que tocar la camisa. Que no tocara la camisa. Exactamente, bueno, todo eso lo viví, y para mí en ese sentido, bueno, terminé quinto año, en el 82 se producen los sucesos de Malvinas y empieza la movilización sociopolítica e ingreso a la vida política, que fue también como un segundo, así como ir al normal de Avellaneda, fue un portal que me vinculaba con otros públicos, con otros, mis compañeros pertenecían a otro extracto social y a otros diálogos. La primavera democrática también significó otras lecturas, venir a la calle Corrientes, revolver y ¿Te metiste en un partido político? Me metí bueno, fui convocado como tantos jóvenes por Alfonsín, con esta idea, digamos así, generosa de que la democracia podía ser una fuerza lo suficientemente ordenatriz de la nación para conseguir bienes públicos tan preciados como curar, sanar, educar, comer, etcétera, y que valía la pena destinar parte del tiempo de uno, de la energía de uno, a causas colectivas. Y me metí, pero ahí tomé una decisión, que fue militar en mi barrio, y no militar en la universidad, que era una decisión difícil en ese momento, para hacer la carrera en tiempo y forma, porque también tenía como ese mandato familiar de que se va a estudiar. Yo trabajaba igual, ¿no? Mientras estudiaba. Desde los 11 años trabajaba. O sea, desde muy chico, sí, desde muy chico. Y trabajaba en un trabajo que es el trabajo que probablemente guardo el mejor de los recuerdos, porque yo fui canillita en un puesto de diarios, y eso me permitía leer. Claro, entre la apertura del puesto y que tenía gente, en esas horas era un gran lector, y bueno, dije, bueno, tengo que terminar la carrera en tiempo y forma. Entonces sí, militaba en el barrio con una intensidad moderada, tampoco era... Es decir, militar en el barrio no te interfería tanto en lo que era hacer la carrera. Lo que, claro, en la universidad era demandante de tiempo. Muy absorbente, exactamente. Y bueno, cuando termino mi carrera, al poco yo me pongo de novio, con la que soy mi esposa, y me caso, y también por sucesos familiares me voy a vivir a Corrientes. Mira. Me voy a vivir a Corrientes y vivo 4 años en Corrientes, que es una provincia como una provincia adoptiva para mí, que tengo una hija correntina. ¿La más? Sí. Me quedaron amigos, o sea, uno dice, uno puede hacer la etnografía de su vida por ahí, por donde le quedaron amigos, ¿no? Exacto. Y me quedaron amigos, y bueno, y aparte tratar de entenderla, porque yo, yéndome del Gran Buenos Aires, que es una sociedad particular del Gran Buenos Aires, es igualitaria, somos... es demandante. Es demandante, somos más italianos en el sentido de la forma de expresarnos. La primera vez que yo fui a Roma, Añares, caminé 4, 5, 6 cuadras, estuve un rato y dije, ahora entiendo cómo somos nosotros. Claro. E ir a Corrientes es una sociedad donde la impronta de lo rural se nota todavía en las ciudades, porque las ciudades crecen con la migración rural y la gente trae sus hábitos. Claro. Entonces el 1 de agosto es la caña con ruda, o el santoral, la caña con ruda, o el santoral rural, o el gauchito gil, etc. Y yo, bueno, meterme en esa cultura, fui muy bien recibido por mi familia política, que me facilitó mucho las cosas. Y bueno, ahí sí, cuando volvemos de Corrientes a Buenos Aires, decido culminar mi formación y voy a Barcelona primero y a Bolonia después. ¿Te fuiste solo? A Barcelona fui solo, y en el medio fue mi mujer. Soy uno, ahora que está tan de moda hablar del patriarcado, etcétera, tengo que decir que mi desarrollo profesional ha sido muy apoyado por mi mujer, ¿no? O sea, yo hice muchas cosas que pude hacer porque hubo una mujer que atendió, apoyó, etcétera. Digamos, probablemente no fue igualitaria el reparto de cargas. Después, a medida que fue... ¿Estás haciendo mea culpa, Fabio? No, pero como dicen los chicos ahora, lo que sí, este término de desconstruirse, ahora me doy más cuenta, y trato me parece que es justo que
que los dos reparar un disfrutemos poco. de la vida equilibradamente. Claro. Bueno, y después pudiste ir a Bolonia. Bueno, yo cuando después que vuelvo de Barcelona y de alguna manera advierto de que el fenómeno urbano no es autónomo, es dependiente de la economía, etcétera, me pongo a estudiar más economía local, no tanto los servicios públicos, no tanto mi mirada institucionalista. Puedes decir, ¿con qué lo pagamos? Exactamente. Y ahí, un día, ya estaba el fenómeno de Internet, veo que la Universidad de Bolonia tiene un curso de desarrollo local y digo, esto es lo mío, porque esto complementa lo que yo estudié aquí en Barcelona. Y bueno, ahí sí fui con Verónica, con mi esposa, estudiamos los dos, aunque hicimos una ¿Ella parte. qué hace? Ella hace marketing de territorios. Mira qué lindo. ¿Cómo hacen los territorios? ¿Se complementan? Mucho, mucho, y aparte ella es la que me lee los artículos antes de que vayan a... bueno, hay una relación ahí profesional, pero con afecto, digamos, en el sentido que la mezcla de... Y bueno, estudiamos juntos, en Bolonia estuvimos unos cuantos meses. Es hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Es una hermosa ciudad. Y es una historia que muy pocos saben en Argentina, mucho del urbanismo catalán de los 80. Claro, cuando estaba el franquismo, los dos destinos del exilio de izquierdas eran Italia o Francia. Y el norte de Italia. Claro, sí, el norte de Italia, donde el PCI y el Partido Socialista Italiano tenían una influencia importante. Así es. Y Jordi Borgia siempre decía, nosotros miramos mucho a Bolonia, ¿no? Entonces, nosotros veíamos las cosas urbanas que se producían en Barcelona y después veíamos ese reflejo. Y nosotros fuimos a estudiar en una universidad como la de Bolonia, que tiene una mirada muy interesante sobre el capitalismo, una mirada no indulgente, digamos, una mirada estricta en lo económico, y que construyeron un fenómeno económico que ahora Italia hace unos cuantos años que está de alguna manera estancada, pero un fenómeno de innovación, de pequeña y mediana empresa internacionalizada. Yo me acuerdo lo que era la ruta del turismo, del turismo comercial en Italia, es decir, qué producía cada región. No, es fuertísimo, y es fuertísimo las infraestructuras, y hay talento, etcétera. Bueno, pero también ahora hay un fenómeno, lo que pasa es que a Italia le pegó muy fuerte la emergencia de China, ¿no? Claro. O sea, grandes áreas de producción italiana, como el textil. Me quedé decir aquí, ¿no? No, claro. Para bien y para mal. Para bien y para mal, exactamente. Y bueno, a nosotros nos vino muy bien por la soja. Por la soja, bueno, pero efectivamente la emergencia del sudeste asiático, más China, más India, más el sudeste asiático, a África y América Latina, le genera una complementariedad que no le genera en Europa la competencia de la Europa industrial, digamos. Quizás la excepción es Alemania, produciéndole máquina, herramienta y produciéndole... Y sobre todo Alemania oeste, ¿no? Sí. Porque Oriente todavía bueno, tiene problemas. Tiene problemas, pero Alemania Occidental, que es una economía lo suficientemente competitiva para ir bien con todo, ¿no? Y bueno, por eso fue la locomotora de Europa, ¿no? Y es tan importante, yo digo que para nosotros es tan importante que, pues nosotros, yo y mi generación crecimos viendo Europa, a la Europa democrática de los derechos humanos, a la Europa de la cohesión social. Al capitalismo renano. Al capitalismo renano. Y yo digo, los jóvenes ahora, ¿a quién mirarán? Bien. No es una buena pregunta, porque digo, ¿a quién mirarán? Porque no, por más que sean exitosos, ni China, ni Rusia, ni India parece ser no son modelos. Sociedades modélicas, claro. Y bueno, tenemos que empezar, yo creo que hay que generar entusiasmo para empezar de vuelta a pensar un modelo con las restricciones que tenemos hoy, ambientales, informacionales, cómo controlar el poder informacional, las restricciones sociales, nuestros desencantos son parte de nuestras imposibilidades también. Así es. Así que bueno, pero en ese momento, en los 80, cuando yo leía, llegaba todo algo, era posible. Entonces. Todo era posible, te llegaba un libro de Olof Palme o de Willy Brandt y vos pensabas, los leías y decías, quiero conocer eso, quiero que la Argentina se parezca a eso. Y también había un poco de ingenuidad en nuestra parte, no entender que nosotros tenemos que construir soluciones nuestras. Pero siempre estuvo esa ingenuidad, porque yo me acuerdo nada, yo no vivía entonces, soy vieja, pero no tanto. Cuando a Sarmiento el gobierno chileno lo manda para que estudie el sistema de educación para aplicarlo en Chile, y lo manda a Francia. Y Sarmiento se encuentra con que Francia en realidad en eso era un país atrasado, y que era rígido, y se va a Estados Unidos y se enamora. Bueno, es el primero que ve, porque es muy interesante lo de Sarmiento, rescatar su capacidad de verlo.
De verlo, sí, sí. No, porque era como ir a un país donde todas las cosas que después le vimos eran recién incipientes. Totalmente. Tenía el coraje de... Sí, y en esa incipiencia él se daba cuenta que el correo era importante, que las mujeres caminen solas Y en la no le calle pase sin nada. chaperona era importante, bueno, el sistema público era gratuito de educación, el primer sistema público gratuito de educación, y ese que sea gratuito era muy significativo, o las represas, bueno, ahí hay un libro interesante de Hernán Hila sobre el recorrido de Sarmiento en los Estados Unidos, pero a mí lo que me sorprende mucho es la sensibilidad que él tenía para ver eso. O sea, Bueno, de hecho, cuando él impulsa la educación acá, tiene toda una tensión con Alberdi, cuando Sarmiento sostiene que la educación tiene que ser para todos, para todos. y Alberdi dice, epa, esperá, dice, ¿cómo seguimos manejando los cultos la cosa? Dice, bueno, para todos. Y cuando dice para todos, estaría de moda, o si estuviera ahora diría, y todas. Sí, bueno, el lugar que Porque le da a la mujer también bueno, un lugar. lo de Juana Manso, pero aparte de lo de Juana Manso, él escribe cosas muy concretas de Sí, una sí. consideración hacia la mujer que para la época Era era absolutamente revolucionaria. llamativo. Sí, sí, sí. Fue una cabeza, uno probablemente piensa que el siglo XX argentino no tuvo un instigador intelectual como Sarmiento De la del misma, de ese mismo tamaño. de su misma calidad, no. No. Y a mí me podrán decir que tuvo aquellos y aquellos defectos y yo les voy a decir quién no. No, no, tiene un Pero no historial. me importa, lo que importa es la impronta y por qué Argentina llegó a ser lo que llegó a ser con esa generación que impulsó la educación al nivel que la impulsó. Sí, y sí, es verdad que aquella famosa sesión parlamentaria donde él propone el endeudamiento para hacer ferrocarriles y se ríen y le pide que costen en actas las risotadas para que sean las generaciones futuras. Las que se rían de los que se ríen. Sí, exactamente. Bueno, pero esa idea muy desafiante de la historia, que la Argentina lo tuvo muchas veces, no solo en ese momento, porque la verdad que el Estado social que construye el peronismo, yo tengo un montón de críticas al peronismo, pero para la época era un Estado social. Fue inclusivo. Inclusivo. Fue democratizador. Si uno se pone a pensar que Frondizi se propone un modelo de articulación económica que es contemporáneo a la emergencia de Corea como potencia económica, ¿no? Así es. O sea, uno dice, bueno, pero nunca, lo que sí diferenció a esa generación de otras es que hizo un proceso con errores y virtudes completo, digamos. Y que sus principales, acá voy a tirar agua para mi molino, sus principales contendores políticos, que fue el radicalismo cuando llega al gobierno no se propone desarmar esa herencia, sino perfeccionarla, digamos. Ahí claramente es reformista, no tira para atrás lo que se había hecho, sino que hace reformas, ajustes, etcétera. Después nosotros, no sé por qué, habría que buscar en nuestro imaginario, nos vino eso de lo fundacional. Y cada vez que alguien gana, dice, empezamos todo de nuevo. De tirar para atrás todo, y eso es desastroso, eso, porque además es mentira. Es anticivilizatorio. La base de la civilización... Primero es anticivilizatorio y segundo que es mentira. Sí, claro. Nadie arranca desde el principio... ¿Que vamos a aprender de vuelta a la tabla del 8? No. Exactamente. Además, cuando vos contaste tu propia historia infantil, con tu vieja bancándote y sus 11 hermanos, vos no podés hablar de tu historia hoy sin tener idea de que en algún lugar, en algún momento, alguien te bancó a vos. No, pero aparte, yo lo digo con mucho orgullo, esa familia, los Asís, la familia de mi madre, mis tíos, mi tía. Yo viví mi infancia, es una infancia maravillosa, yo viví rodeado de cariño, mis primos. Yo tengo un chat de WhatsApp ahora con mis primos, que es maravilloso, ¿no? O sea, donde nos colgamos fotos viejas, anécdotas, nos contamos. Bueno, ahora el chat hace todo más fácil, digamos, ¿no? Claro. Y de verdad que me siento tributario de una cultura, me siento tributario de un refranero popular, de unos sabores. A mí me gusta ir a comer comida árabe y lo hago con mucha más rica. Es riquísima. Y bueno, y sí creo que nosotros los argentinos tenemos muchas cosas muy buenas y tenemos que empezar a ponerlas en valor, como se dice ahora, y pensar cómo mejoramos nuestra convivencialidad, nuestros vínculos, nuestras relaciones, mejorar la calidad de la conversación pública. Ahí el ámbito al cual vos
te dirigís, que es en tu atención y que focalizas, que es el ámbito urbano, el más cercano, la municipalidad, por grande que sea la ciudad, es realmente muy importante y muy impactante en la vida de la gente, me parece a mí. Mira, viste que, voy a poner una figura, viste que en todo hogar ocurren cosas que las hace Juan o las hace Pedro, no importa, que pasan desapercibidas. Cambiar la bombita, poner el papel higiénico cuando se acabó el anterior, vaciar las cosas de mandar a lavar y ponerlas a lavar y esperar y ponerlas a secar. Bueno, eso lo hace uno, lo hace otro, los mandados, etcétera. A nadie le van a dar un premio por eso. Y nadie lo aplaude. Y nadie lo aplaude. Bueno, el nivel de gobierno local se ocupa del soporte de convivencialidad de todo eso. O sea, que los pluviales funcionen, que el semáforo que funciona nadie va a aplaudir porque funciona el semáforo, pero que no funciona es gravísimo. Te reputean. Claro, bien. Y nosotros tenemos mucho para mejorar en eso, que es como el soporte, porque ese soporte no anda del todo bien en la Argentina, los pluviales, las cloacas, etcétera. Y tenemos que empezar a valorarlo porque no voy a hacer ninguna reivindicación excesiva del que lo haga o del que no lo haga, etcétera. Pero sin eso no hay inversión tampoco. No hay, o sea, si no alguna vez, en una pequeña localidad, yo estaba trabajando haciendo un plan y tenía algún potencial turístico. Y había una empresa de turismo que quería hacer una inversión y dice, mira, yo 4 cabañas no me sirven y tengo que hacer un hotel. Y acá no hay cloacas. Ah. Entonces no puedo construir en altura porque no tengo cloacas. Y nosotros no nos damos cuenta que ese rol, que parece ser un rol tan subalterno, termina siendo un rol tan esencial. Yo te diría, parece ser subalterno cuando lo tenés. Claro. Pero cuando te faltan, a la gente que no teniéndolo se lo ponen, lo nota. Desde ya que por ahí no aplaude, porque es lo que debería ser. Claro. Ahora, como es raro... No, y aparte hay estados de moda. Ahora está de moda decir si el asfalto, si no el asfalto. Si la gente vive muchas restricciones salariales porque le cayó el salario, capaz que no lo puede valorar. Ahora quizás dentro de 2 años la Argentina se recupera y la gente lo va a valorar, porque va a valorar no tener que hacer 30 cuadras para ir a un centro de salud y poder tenerlo a 5 minutos, y va a valorar que poder salir de su casa a una calle asfaltada y no tener que cambiarse los zapatos, etcétera. En situaciones de mucha ansiedad y de mucha angustia económica es probable que uno no pueda valorar todo. Ahora también ahí hay que hacer lo que hay que hacer, como dice la propaganda, ¿no? Corresponde hacer, porque me parece que el Estado es justicia social, que el Estado ponga la infraestructura social como de calidad y como debe ponerla. Y también habla de nosotros como sociedad si queremos tener bienes y servicios públicos donde nos mezclemos, donde esa escuela secundaria a la que iba yo, que era lo suficientemente buena para que los hijos de los profesionales vayan y compartan conmigo, o si queremos segmentar, digamos, con todo lo que esto significa, y sociedades más segmentadas y más integradas. Yo creo que Argentina fue un gran éxito de integración. Así es. Fuimos el sueño de mucha gente muy humilde del mundo que quería venir a Argentina. Y llegaban a Argentina y en una generación sus hijos eran profesionales, etcétera. Fuimos un gran éxito. Y tenemos que abrevar de esa historia para poder construirlo de vuelta. Yo digo que si lo pudimos hacer, lo podemos volver a hacer. Gracias.